Está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. En tu Camino. En tu Camino. Te presentamos Historias que sorprenden. Historias que sorprenden. En Historias que sorprenden, la vida de San Martín de Porres. Corría el año de 1532 en el actual Perú, cuando Francisco Pizarro llegó al lugar con el deseo de conquistarlo para España. Afortunadamente para él, los indígenas habitantes del Perú se encontraban divididos porque dos hermanos, Atahualpa y Huáscar, al pretender el trono de la región, habían provocado una guerra civil. Estos dos hermanos, sin darse cuenta, me harán el trabajo más fácil. Basta que me una yo a uno de los grupos para acabar con el otro. Y luego manipularé a los demás. Con esa idea, poco después Pizarro capturó a Atahualpa y para quedar bien con el otro grupo, lo mandó a ejecutar al año siguiente diciendo que él había ordenado matar a su hermano. Con esto, Pizarro logró que Huáscar, sus familiares y miles de hombres de etnias opositoras a los incas se les unieran, logrando también doblegar a los generales incas. Así, fue recibido con honores en el Cusco y la ciudad fue ocupada sin mediar batalla. Ya conquistado este territorio, fundaré una ciudad a la que llamaré Lima. Pero pronto sucedió lo mismo que había pasado con Atahualpa y Huáscar, porque los conquistadores españoles, al pelear por la repartición de las encomiendas del nuevo territorio, comenzaron una guerra civil hasta que, 10 años después de la llegada de Pizarro, en 1542, por decreto de sus majestades, los reyes de España, estas tierras se convierten en un virreinato con todas las leyes previstas para ello. Mientras tanto, en España no faltaron quienes, al enterarse de las maravillas y las riquezas de las tierras conquistadas en América, decidían embarcarse para probar fortuna. Entre ellos, don Juan de Porres o Porras, un noble burgalés, caballero de la Orden de Alcántara, natural de la ciudad de Burgos, que nunca se imaginó lo que Dios haría a través de uno de sus descendientes. Adiós, querida España, que estamos a punto de zarpar. Brindo por ti. Y como todos sabemos dónde nacemos, pero no dónde moriremos, no te prometo volver porque eso solo Dios lo sabe. Por eso le pido a Él que nos bendiga. Cuando don Juan de Porres llegó al virreinato del Perú, algunos encomenderos peleaban todavía por determinados cargos y funciones, pero ya para 1570, el virrey Francisco de Toledo reorganizó el territorio pacificando el país y terminó con la resistencia inca que aún sobrevivía. Han pasado apenas 47 años de la conquista de estas tierras y mire, no cabe duda que el virrey ha logrado una profunda transformación social y económica, implantando un monopolio comercial, un sistema mercantilista sostenido por la minería del oro y de la plata y la explotación de la mano de obra indígena bajo el trabajo forzoso. Efectivamente, muchos de los indígenas fueron hechos esclavos, pero los que aceptaban el nuevo orden y las leyes de la corona española podían obtener el privilegio de ser liberados y ser llamados horros. Este era el caso de Ana Velázquez, una horra negra, natural de Panamá que se fue a residir a Lima y que por sus encantos llamó profundamente la atención de don Juan de Porres. Pero por Dios, morena, que en toda España ni en Marruecos he visto a una mujer tan bella y sensual como tú. Tu piel es como el color del ébano. Durante varios días,
Don Juan cortejó a aquella mujer hasta que logró convencerla de tener amoríos con él, pero las condiciones de ambos eran un impedimento para que pudieran unirse legítimamente ante la sociedad, por lo que, al responder las preguntas que ella le hizo, él fue contundente. Mira, Ana, tu condición y la mía son muy distintas. Yo soy de Burgos, España, y tú de Panamá. Yo soy blanco y tú mulata. Yo soy un hombre libre y tú horra o esclava liberada. Yo tengo recursos económicos y tú sin nada para poder dar la dote necesaria para las nupcias. Además, yo pasaré poco tiempo en Lima porque me asignarán a otra ciudad. Esto imposibilita que podamos contraer matrimonio, pero si aceptas, podemos estar amancebados y vernos de vez en cuando. Fruto de esta relación, el 9 de diciembre de 1579 nació Martín, que el mismo día de su nacimiento carnal recibió también por el bautismo el nacimiento espiritual en la iglesia de San Sebastián de Lima. Señor cura, ¿qué datos pongo en el libro de bautismos? Como sus padres no están unidos en matrimonio, debes anotarlo en el libro de hijos... ¿Bastardos? No. Aunque se utilice esa palabra para designar a los hijos que nacen fuera del matrimonio, en los libros se utiliza hijos naturales. ¿Y pongo los apellidos del padre y de la madre? No. Lamentablemente su padre no quiso darle su apellido. Entonces pondré Martín Velázquez. Don Juan visitaba constantemente a Ana y 2 años después, Martín tuvo una hermana a quien llamaron como su madre, Juana. Para su madre no fue nada fácil darles educación cristiana porque, por estar destinado en Guayaquil, Ecuador, Don Juan vivía lejos de ella y de sus hijos y desde allí les proveía de sustento hasta que... No es suficiente con lo que estoy haciendo por Juana y los 2 pequeños. Ellos están creciendo en una situación muy precaria. Creo que lo mejor será darles mi apellido y reconocerlos como hijos míos ante la ley. Aunque el reconocimiento aligeró algunas cargas para los niños, siguieron sufriendo la limitación y pobreza propias de la raza negra. El pequeño Martín sabía muy bien lo que era la esclavitud, someterse a un amo, y quizás, por esta experiencia, pensaba así. Señor, si hemos de ser esclavos de alguien, ese alguien eres tú. Y aunque tú no nos quieres como esclavos, sino como hijos, yo quiero ser esclavo de tu voluntad y servirte en lo que tú me pidas. También quiero estar encadenado por el amor a mi madre y a mi hermanita. Y finalmente, tener siempre vocación de servicio como mi querida madre, que cada vez que barre o hace una tarea, te la ofrece como oración. Martín no pudo asistir a la escuela para los niños y jóvenes privilegiados, pero eso no fue impedimento para que estudiara algunos oficios. Aprendió el oficio de barbero, que incluía el de cirujano y la medicina general. Cumplía bien su oficio, sobre todo en favor de los pobres, y aprovechaba la ocasión para hablarles de Dios. Era tal su bondad que conmovía a todos. Por el día trabajaba, por la noche se dedicaba a la oración. Estas habilidades y actitudes pronto fueron descubiertas por Fray Juan de Lorenzana, famoso dominico, teólogo y hombre de virtudes. Martín, veo que eres muy inteligente y servicial. Creo que te haría muy bien entrar a nuestra orden, la Orden de Santo Domingo de Guzmán. Pero tengo entendido que no se puede entrar a una orden religiosa siendo hijo natural, ilegítimo o bastardo como yo. Sí, lamentablemente las normas lo prohíben. Pero hay una opción. Tanto la Orden de los Franciscanos como la nuestra tienen 3 grupos. La Orden de los Monjes, la Orden de las Monjas y la Orden Terciaria. ¿Terciaria? Sí, es una tercera orden abierta para los laicos. Personas casadas o solteras que no quieren o no pueden ser admitidos como monjes. ¿Y así podría vivir en el convento? Así es. De esa manera,
En 1594, a la edad de 15 años, Martín fue admitido por los dominicos en el convento del Rosario como donado o terciario. Recibía alojamiento y se ocupaba en muchos trabajos como criado. Así vivió 9 años practicando los oficios más humildes. No me importa si las normas me impiden ser fraile, porque no hay ninguna norma que me impida ofrecer mi servicio. Más aún, la norma más importante la enseñó Cristo. El que quiera ser el más grande, que sea el servidor de todos. Y en ese sentido, yo quiero ser el más grande. Así que soy feliz sirviendo en las tareas que me pidan, por muy sencillas que sean. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos escuchando la vida de San Martín de Porres en Historias que Sorprenden. Al reunirnos en nombre del Señor. Hermanas y hermanos, les agradecemos que desde el domingo 17 de abril del 2011 y hasta ahora, cada semana se unan a nosotros para celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pero ahora te invitamos a unirnos en su nuevo horario. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en Tu Camino. Al reunirnos en nombre del Señor. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. En Tu Camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. ¿Tiene con qué responder? El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire. Tengo que confiar en mí. Puedes adquirirlo en su formato impreso en la parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico, envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. Sigamos escuchando la vida de San Martín de Porres en Historias que Sorprenden. El que quiera ser el más grande, que sea el servidor de todos. Y en ese sentido, yo quiero ser el más grande. Así que soy feliz sirviendo en las tareas que me pidan, por muy sencillas que sean. Pero, como cada cabeza es un mundo, no pensaba así don Juan de Porres, que se acercó a visitar a su hijo. Pero Martín, me he enterado que vives como criado en el convento. ¿No te da vergüenza? Mire, padre, vergüenza es que alguien convierta a otro en su esclavo. Y a mí, nadie me ha convertido en eso. Yo aprendí de Cristo, porque Él se hizo esclavo de todos. Y si sigo su ejemplo, más que motivo de vergüenza, es motivo de orgullo. La vida de oración y de servicio desinteresado permitió que, en 1603, cuando Martín tenía 24 años, fuera admitido como hermano de la orden y, no obstante la oposición de su padre, 3 años después, en 1606, se convertiría en fraile. Hermano Martín, ¿jura usted cumplir con los votos de pobreza, castidad y obediencia? Lo juro, y lo cumpliré con la gracia de Dios.
Si Martín se había mostrado siempre virtuoso, a partir de sus votos pulió aún más las gracias que Dios le había concedido. Sus devociones preferidas eran Cristo crucificado, y en recuerdo de los sufrimientos de Cristo en la cruz, se daba 3 disciplinas diarias. Jesús sacramentado, y pasaba horas ante el Santísimo con frecuentes éxtasis. La Virgen María, sobre todo bajo la advocación del rosario, con la que conversaba amorosamente, y el ángel de la guarda, al que acudía con mucha frecuencia. Luchaba tenazmente contra el sueño en la oración. Señor, no comprendo por qué los demás no ven como joyas todas las gracias que nos das. Todos somos ricos de ellas, pero algunos, en lugar de pulirlas para que brillen más, las ocultan o las descuidan, permitiendo que se pierda su brillo por falta de fe, oración o práctica de las obras de misericordia. Sin embargo, no todos pensaban como Martín, y es que revolvió la tranquila y ordenada vida de los buenos frailes, convirtiendo el convento en un hospital. Recogía enfermos y heridos por las calles, los cargaba sobre sus hombros y los acostaba en su propia cama. Los cuidaba y mimaba como una madre, y su caridad se extendía también a los pobres animalitos que encontraba hambrientos y heridos, por lo que algunos religiosos comenzaron a protestar. ¡Padre Prior! ¡Padre Prior! ¡Dese cuenta! Martín infringe la clausura y la paz. ¿Qué opina de lo que dicen sus hermanos, Martín? Que la caridad tiene siempre las puertas abiertas y los enfermos no tienen clausura. La caridad, Padre Prior, está por encima de la clausura. Cuando Martín tomaba algo para repartirlo a los pobres, siempre lo informaba a sus superiores para que no fuera considerado un hurto. Por eso, cuando se enteró de que su hermana Juana había sustraído a escondidas una suma de dinero a su esposo, le llamó inmediatamente la atención. De todas las virtudes que poseía Martín de Porres, sobresalía la humildad y siempre puso a los demás por delante de sus propias necesidades, a tal grado que, en cierta ocasión en que el convento tuvo serios apuros económicos y el prior se vio en la necesidad de vender algunos objetos valiosos. Padre Prior, estoy enterado de los problemas graves que tiene nuestro convento y veo que está vendiendo objetos que son necesarios para la comunidad. Le propongo una cosa para que obtenga recursos y el convento pueda conservar los bienes necesarios. Dime, Martín, porque yo no veo otra opción. En estas tierras aún existe la esclavitud, por lo que me ofrezco para ser vendido como esclavo y así ayudar a remediar la crisis. Evidentemente que el prior se negó a dicho ofrecimiento, pero, conmovido, agradeció la entrega de aquel hombre que podía tener la piel negra, pero no el alma con la que había sido bendecido. Gracias, Martín. Sé que actúas de buena voluntad y de buen corazón, pero como dijo nuestro padre Abraham, Dios proveerá. Además, tú te has convertido ya en esclavo de Dios porque dedicas toda tu vida a servirle en el prójimo. Así era. El hermano Martín ejercía constantemente su vocación pastoral y misionera. Enseñaba la doctrina cristiana y fe de Jesucristo a los negros, indígenas y gente rústica que asistían a escucharlo en calles y en las haciendas cercanas a las propiedades de los dominicos ubicadas en Lima. Pero siempre se quedaba con una preocupación. La situación de pobreza y abandono moral que padecen mis hermanos en verdad me preocupa. Y para remediarla, me acercaré a la gente adinerada de la ciudad. Les diré que, si de verdad quieren ser ricos, no se deben conformar con tener dinero, sino también misericordia. Y como todos sabían que Martín nunca pedía para sí mismo, muchos se ofrecieron a ayudarle. Entre ellos, el virrey Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla, conde de Chinchón, que en propia mano le entregaba cada mes no menos de 100 pesos. ¡Que Dios pague su generosidad, señor virrey! He observado que hay muchos necesitados en Lima. Con su ayuda y la de otros bienhechores, fundaré un asilo y la escuela de Santa Cruz para reunir a todos los huérfanos, niños y niñas, vagos y limosneros, y para ayudarles a salir de su penosa situación. Ahí los cuidaré, les enseñaré una profesión
y sobre todo, la palabra de Dios. Estoy seguro que lo lograrás, porque eres como las manos de Dios. Con tu trabajo llegarás lejos. ¿Lejos? ¿Qué más quisiera? Martín decía esto porque había oído hablar del trabajo de los misioneros en Filipinas, China y especialmente en Japón, donde pocos años atrás, en 1597, un grupo de misioneros había sido ejecutados por orden del emperador Taiko-sama. Señor virrey, mi corazón tiene el deseo de partir en misión hacia el oriente, pero no es la semilla quien decide dónde debe germinar, sino la mano del sembrador. Si él tiene ese camino para mí, me mostrará el camino, pero si quiere que realice mi misión entre los míos, estoy dispuesto a obedecer, porque él es quien pone las oportunidades para dar testimonio, como lo hizo con Felipe de Jesús, aquel joven que ni siquiera se imaginaba que sería mártir. Cuéntame de él. Ante la petición del virrey, Martín le habló del primer santo mexicano. Felipe, un joven franciscano de 24 años, regresaba de Filipinas a la Nueva España para ordenarse como sacerdote, pero una tormenta orilló a su embarcación a detenerse en Japón. Lamentablemente, al desembarcar, se enteró que el emperador de la isla había ordenado la ejecución de varios misioneros y catequistas. ¿Por qué? Simplemente porque predicaban el evangelio y bautizaban a quienes se convertían. Pero Felipe llegó solo de paso, no como misionero, así que me imagino que él se habrá librado de aquella orden. Efectivamente, como el emperador estaba enterado de que su nave había llegado desviada por la tormenta y solo de paso, le concedió la libertad para que continuara su camino, pero cuando Felipe se enteró que serían ejecutados varios misioneros franciscanos y jesuitas, decidió unirse al grupo y dar testimonio con su vida. Pues sí que era muy valiente. Estoy enterado que 6 frailes franciscanos, 3 jesuitas, 14 cristianos japoneses y 3 niños fueron obligados a caminar por las ciudades más importantes del lugar para provocar la burla de los habitantes. A algunos les cortaron una oreja o la nariz antes de llegar a su destino, y cuando llegaron a Nagasaki, todos fueron crucificados. El primero en morir fue Felipe de Jesús, y tengo entendido que ya se inició el proceso para que el Papa los declare santos. No cabe duda que fue un testimonio excepcional, pero, como tú lo dices, Dios no solo quiere mártires, y tiene para cada uno de nosotros un camino. Martín entendía eso perfectamente y estaba dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, pero pensaba: Señor, quizás no todos podemos sufrir el martirio, pero sí podemos ofrecerte oraciones y sacrificios todos los días para que tu reino se extienda. Estoy seguro que eso fortalecerá a los misioneros, a quienes sienten que su fe se debilita y a quienes luchan por vencer las tentaciones. Como consecuencia, el hermano Martín fue frugal, abstinente y vegetariano. Dormía solo 2 o 3 horas, mayormente por las tardes. La personalidad carismática de Martín hizo que fuera buscado por personas de todos los estratos sociales, altos dignatarios de la iglesia y del gobierno, gente sencilla, ricos y pobres. Todos tenían en Martín alivio a sus necesidades espirituales, físicas o materiales. Su entera disposición y su ayuda incondicional al prójimo propiciaron que fuera visto como un hombre santo, y su sencillez era impresionante, a tal grado que usó siempre el mismo hábito blanco con una capa larga de color negro. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos escuchando la vida de San Martín de Porres en Historias que Sorprenden. En tu camino. Hermanas y hermanos, la Penitenciaría Apostólica del Vaticano ha comunicado oficialmente que concede un año santo y la indulgencia plenaria a los fieles que, cumpliendo con los requisitos ordenados, entren por la Puerta Santa de la Parroquia de los Santos Cosme y Damián en la Ciudad de México. En la Parroquia de los Santos Cosme y Damián estamos en Año Santo, con Puerta Santa y con la oportunidad de recibir la indulgencia plenaria cruzando la puerta de esta parroquia y cumpliendo con los requisitos: estar sin pecado, es decir, haberse confesado o confesarse en este lugar. También hacer oración por el Papa Francisco
y hacer también la oración del credo en particular. Así que recuerden, la parroquia de los Santos Cosme y Damián está ubicada en Serapio Rendón número 5 en la colonia San Rafael, a 2 cuadras del metro San Cosme o del Metrobús Revolución y a un lado del antiguo Cine Ópera. Horarios de la parroquia de 8 de la mañana a las 7:30 de la noche. Todos los fieles están invitados a participar. Oremos por el Santo Padre, el Papa Francisco, que nos bendice constantemente. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Sigamos escuchando la vida de San Martín de Porres en Historias que Sorprenden. Su sencillez era impresionante, a tal grado que usó siempre el mismo hábito blanco con una capa larga de color negro, por lo que, en cierta ocasión, el padre prior lo llamó e intentó ordenarle. Hermano Martín, es cierto que todos hemos hecho votos de pobreza, pero he observado que el hábito que usted utiliza es el mismo desde que entró a nuestra comunidad. Por lo mismo, por tanto servicio y ajetreo, ya está muy gastado y remendado, por lo que le pido que reciba y vista uno nuevo. El hombre humilde sonrió ante la petición y contestó decidido: Pues con este hábito me han de enterrar. Así, pudo cambiar de escoba para ayudar a la limpieza del convento, de delantal para ayudar en la cocina, de canasta para llevar ayuda a los pobres, de costal para dar de comer a los animalitos, pero siguió vistiendo el mismo hábito. Y no faltó en la población quien comentara lo que se decía en el convento. Me contó uno de los hermanos que Dios le concedió a Fray Martín cierto control sobre la naturaleza, porque las plantas que él siembra germinan antes de tiempo y toda clase de animales atienden a sus mandatos. Pues yo me enteré que en una ocasión solo tenía un plato para dar de comer a 3 animales y en él al mismo tiempo comieron en completa armonía un perro, un ratón y un gato. Se le atribuyó también el don de la sanación, del que quedan muchos testimonios, siendo los más extraordinarios la curación de enfermos desahuciados. A veces se trataba de curaciones instantáneas. En otras, bastaba tan solo su presencia para que el enfermo desahuciado iniciara un sorprendente y firme proceso de recuperación. Normalmente, los remedios por él dispuestos eran los indicados para el caso, pero en otras ocasiones, cuando no disponía de ellos, acudía a medios inverosímiles con iguales resultados. Con unas vendas y vino tibio sanó a un niño que se había partido las 2 piernas. Yo supe que curó a un zapatero de una grave infección aplicándole un trozo de suela. Fuera de una u otra manera, Martín solía decir: Yo te curo, Dios te sana. Era la frase que solía decir para evitar muestras de veneración a su persona. Y muchos enfermos afirmaban que tenía el don de la bilocación porque podía estar en 2 lugares al mismo tiempo. Es curioso, pero los frailes del convento juran que hoy Martín no salió de su celda y sin embargo lo vieron llegar junto a la cama de ciertos moribundos para consolarlos o curarlos. Y dicen que muchos lo han visto entrar y salir de recintos estando las puertas cerradas. En ocasiones, el religioso salía del convento a atender a un enfermo grave y volvía luego a entrar sin tener llave de la puerta y sin que nadie le abriera. Cuando le preguntaban cómo lo hacía, él respondía: Yo tengo mis modos de entrar y salir. Aunque él trataba de ocultarse, su fama de santo crecía de día en día. Fueron varias las familias en Lima que recibieron su ayuda de una u otra manera. También muchos enfermos, lo primero que pedían cuando se sentían graves era: ¡Que venga el santo hermano Martín! Y él nunca negaba un favor a quien podía hacerlo.
Fue seguidor de varios modelos de santidad. Todos los santos son maravillosos, pero siento especial admiración por la Virgen María y San José, por Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, Santa Catalina de Siena, religiosa dominica que logró que el Papa regresara a Roma después de que los papas vivían en Aviñón, Francia, y también de San Vicente Ferrer, gran predicador. Se sabe que también conoció y trató a Santa Rosa de Lima, que, como él, en un principio no fue monja sino terciaria dominica. Y algo interesante es que los dos recibieron el bautismo en la misma pila bautismal. Lamentablemente, por aquellos tiempos, las naves españolas transportaban un enemigo mortal que llegaría al nuevo continente. Y es que las ratas, con su movimiento desde Asia, habían sido las transmisoras de un mal que primero llegó a Europa ocasionando gran mortandad, y desde ahí llegaría a América, la viruela. Cuando este mal llegó a Lima, empezó a causar estragos porque no se conocía ningún remedio. Y en medio del mal, la actividad y los cuidados de Martín se multiplicaron. A todas partes llevaba consuelo y remedio. Se cuenta que gozó del privilegio de la multilocación o bilocación, es decir, estar en varios lugares a la vez, pues lo veían curando y consolando simultáneamente en varios sitios. Los enfermos aumentaban y muchos murieron. Pero Martín seguía luchando incansablemente y arriesgándose a ser contagiado, ayudaba a recoger los cadáveres de las casas y calles para que tuvieran una sepultura digna. Hermano Martín, ¿pero por qué cargas ese cadáver? En la Biblia, hermano, Tobías y el libro de los Macabeos nos enseñan a dar sepultura a los difuntos. Y la Iglesia siempre nos ha enseñado que es una obra de misericordia. Cada vez que lo hacemos, debemos imaginar que cargamos el peso de Cristo muerto que, después de ser bajado de la cruz, fue llevado por su madre, San Juan, José de Arimatea y Nicodemo, entre otros, al sepulcro. Aquel esfuerzo sobrehumano llegó a debilitarle peligrosamente y, cuando estaba por cumplir los 70 años, Martín, que había tenido siempre una condición de atleta, cayó gravemente enfermo. Pocas veces se le veía en su lecho, pero en esta ocasión pidió a los frailes que acudieran a su celda. Y cuando estuvieron reunidos, agradeció sus cuidados, especialmente los de los enfermeros, y con buen humor, pero visiblemente cansado, les dijo: Queridos hermanos, por más que se cuide un hábito o una escoba, llega el momento en que su servicio termina y hay que reconocerlo. Creo que el cuerpo que Dios me dio para transitar por esta vida ya está deteriorado por servir y está llegando a su fin. No tengo miedo y estoy dispuesto a encontrarme con mi Creador. La noticia de la agonía de Martín causó profunda conmoción en toda la ciudad. Tal era la veneración hacia este mulato que el virrey Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla fue a besarle la mano. Hermano Martín, te pido que, cuando estés en el cielo, veles por este humilde servidor. En ese momento, el santo mulato hizo una petición a sus compañeros dominicos. Queridos hermanos, todos los días he manifestado mi fe a través de mis palabras, obras y oraciones. Pero ahora que me falta el aliento, les suplico que en mi nombre entonen en latín el canto del credo. Y así lo hicieron. Adore cieli et
Mientras los monjes cantaban la profesión de fe, el hermano Martín, aquel hermano de piel oscura pero alma blanca, falleció. Eran las 9 de la noche del 3 de noviembre de 1639 en la ciudad de Los Reyes, capital del Virreinato del Perú. Doblaron las campanas en su nombre y toda la ciudad le dio el último adiós en forma multitudinaria. En sus funerales se mezclaron personas de todas las clases sociales en un número tan alto que las autoridades religiosas tomaron una determinación. Señor Virrey, la gente que quiere verlo y tocar su ataúd es demasiada. Si lo permitimos, tendremos que esperar varios días con el riesgo de que al tocarlo quieran llevarse de él parte de su hábito o algunas de las pertenencias que acompañan su cuerpo, como el rosario. Usted es el prior y yo haré que se cumplan sus órdenes. Entonces, procederemos a realizar un rápido entierro. Después, podrán pasar todos los que lo deseen a la cripta. Tomada la decisión, las más altas autoridades civiles y eclesiásticas lo llevaron en hombros hasta la cripta. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos escuchando la vida de San Martín de Porres en Historias que Sorprenden. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? ¿Cuál fue la primera imagen de la Virgen María que llegó a México y dónde se encuentra? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu Camino. Ruega siempre, Señora, hoy te rogamos. Por eso, precisamente en este programa tratamos de que tú conozcas algunas de las advocaciones, historias y cosas que se escriben, que se componen, que se esculpen, que se pintan en honor a la Virgen María. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Te esperamos el próximo sábado en su nuevo horario, a las 12 del mediodía. Todas las imágenes recuerdan a una sola mujer, a una sola Virgen María, pero tiene muchos distintos rostros a través de lo que han hecho los pintores, los artistas. Recuerda, los sábados marianos de En tu Camino a las 12 del mediodía. Y bendito tu vientre, Madre. Sigamos escuchando la vida de San Martín de Porres en Historias que Sorprenden. Todos los que lo conocieron lo consideraban ya un santo en vida. Sin embargo, era necesario esperar un tiempo para iniciar su proceso de canonización, por lo que fue hasta 21 años después de su muerte, en 1660, cuando el arzobispo de Lima, Pedro de Villagómez, decidió iniciar el proceso. Sabemos que no es fácil que se declare santa una persona. Se requiere de un gran estudio de su vida y costumbres. Esto incluye la lectura minuciosa de todos sus escritos privados o publicados. Además, los testimonios juramentados de quienes lo conocieron o convivieron con él. Pero eso lleva tiempo, señor obispo.
porque hay que enviar toda la información hasta la Santa Sede en Roma. En estos casos no hay prisa, hermano, porque las cosas han de hacerse como Dios manda. Pues yo espero que no tarde tanto, porque estoy seguro que del hermano Martín solo se pueden hablar cosas positivas. Eso quisiéramos, hermano, pero en la vida de todos los seres humanos se pueden juntar la luz con la oscuridad, las virtudes con los vicios, los buenos momentos con las impaciencias y las tentaciones. Y es precisamente por eso que en los procesos que estudian a los candidatos que se proponen como santos, no puede faltar el llamado abogado del diablo. ¿Abogado del diablo? En realidad no es un nombre oficial, pero mejor le explico. En todo juicio sano y correcto siempre se deben presentar todas las pruebas posibles. Y en estos casos se corre el riesgo de que solo se presente lo bueno y se descuiden algunos aspectos negativos. Por eso, desde el inicio, se nombra a una persona para que se encargue de buscar todos los puntos oscuros, malos o negativos que hayan tenido los candidatos y los presente. Y si hubiera alguno o algunos que impidan la canonización, el proceso se dará por terminado. Vaya, con razón le apodan a esa persona de esa manera. Y sin embargo ejerce un papel muy importante, porque es muy común que cuando una persona buena fallece, todos sus admiradores hablan cosas buenas de ella, e incluso pueden llegar a exagerar las virtudes olvidándose de sus limitaciones o defectos. Esto es entendible, pero evita un juicio objetivo. Ya entendí. A los santos no se les canoniza solo por los buenos sentimientos de las personas que los admiraron, sino por toda una vida avalada por pruebas y testigos. Pero nos queda una duda, ¿verdad, hermano? ¿De qué se trata? Díganme. Suponiendo que todos hicieron los estudios pertinentes, tanto los que presentan las cosas buenas como las malas, pero hubo algo que no se conoció y podría ser un impedimento, ¿cómo se puede tener la certeza de que no se está canonizando a una persona equivocada? Su duda es muy razonable, pero tiene una muy buena respuesta. Para evitar que sean solo los tribunales humanos los que tomen una determinación, también se le pregunta a Dios su parecer. Pero, ¿cómo se le puede preguntar a Dios? Me explico nuevamente, hermano, paso por paso. Cuando se inicia el proceso de investigación, se le llama al candidato siervo de Dios. Posteriormente, cuando se tienen ya los estudios y testimonios, y no hay ningún impedimento, se reconoce que la parte humana ha hecho lo suyo. Pero para tener una mayor certeza, se le pregunta a Dios mediante algo que solo Él puede hacer. ¿Cómo? Con un milagro. Se pide a los fieles que le pidan a Dios un milagro mediante la intercesión del candidato. Y si Él lo concede, significa que Dios está de acuerdo. En ese caso, se procede a reconocer como beato al candidato. ¿Y cuál sería la diferencia entre beato y santo? Oh, muy buena pregunta. Miren, a un beato solo se le puede venerar en el lugar donde vivió o fue conocido. En cambio, a un santo se le puede venerar en todo el mundo. Pero para ello se necesita un segundo milagro. Si eso se da, entonces su nombre se coloca en la lista oficial de los santos. Y como lista u orden se dice en latín canon, por eso se dice que se le canoniza. Ahora sí ya entendí. Si solo hay un milagro, se le beatifica. Pero si hay dos, se le canoniza. El proceso se llevó a cabo, pero no obstante su biografía ejemplar y de haberse convertido en devoción fundamental de mulatos, indios y negros, la sociedad colonial no lo llevó a los altares. Y es que algunos se oponían diciendo que había nacido en una unión ilegítima, fruto del pecado. Otros, que no había ningún santo de color, pero Dios mostraría su voluntad. Finalmente, en 1837, venciendo todo obstáculo, franqueando las barreras de una anticuada y prejuiciosa sociedad y recibiendo la respuesta del cielo, el Papa Gregorio XVI lo beatificó. Pero, aunque los fieles afirmaban recibir muchas gracias y milagros por su medio, no los presentaban como testimonio oficial, por lo que tuvieron que pasar 125 años más para que se diera el segundo paso. Pero los planes de Dios siempre tienen su momento,
y especialmente Latinoamérica, recibió la noticia de que el 6 de mayo de 1962, el Papa Juan XXIII, quien sentía una verdadera devoción por Martín de Porres, lo canonizaría en la Ciudad del Vaticano, y llegada la fecha, la noticia corrió por la radio. Hoy, en la Ciudad del Vaticano, y ante una multitud de 40,000 personas procedentes de varias partes del mundo, Su Santidad Juan XXIII ha canonizado a Martín de Porres, nombrándolo santo patrono de la justicia social, y ha exaltado sus virtudes con las siguientes palabras. Martín excusaba las faltas de otro, perdonó las más amargas injurias, convencido de que él merecía mayores castigos por sus pecados. Procuró de todo corazón animar a los acomplejados por las propias culpas, confortó a los enfermos, proveía de ropas, alimentos y medicinas a los pobres, ayudó a campesinos, a negros y mulatos, considerados entonces como esclavos. La gente le llama Martín, el Bueno. La noticia de canonización de Fray Martín fue recibida con mucho entusiasmo en Perú, donde algunos, de cariño, le comenzaron a llamar Fray Escoba, y pronto corrió también la información sobre los milagros que lo llevaron al altar. Me enteré que la proclamación de Martín como santo fue sustentada por las milagrosas curaciones que ocurrieron a una anciana gravemente enferma en Asunción, Paraguay, en 1948, y a un niño con una pierna a punto de ser amputada por la gangrena en Tenerife, España, en 1956. Pero se habla de otros muchos milagros que ya no fueron necesarios para su canonización. Su festividad en el Santoral Católico se celebra el 3 de noviembre, fecha de su fallecimiento, y con este motivo, en diversas ciudades del Perú se efectúan fiestas patronales en su nombre y procesiones con su imagen, siendo la procesión principal la que parte de la iglesia de Santo Domingo en Lima, lugar donde descansan sus restos mortales. Queridas amigas y amigos, espero que esta historia haya sido de su agrado. Y antes de concluir el programa, quiero agradecer a todos los que hicieron posible esta transmisión, pero sintetizando un poco, podemos decir que la vida de San Martín nos enseña a servir a los demás, especialmente a los necesitados. Él no se cansó de atender a los pobres y enfermos y lo hacía prontamente. Demos un buen servicio a los que nos rodean en el momento que lo necesitan. Hagamos ese servicio por amor a Dios y viendo a Dios en las demás personas. San Martín nos enseña a servir a los humildes. Él fue una persona que vivió esta virtud. Siempre se preocupó por los demás antes que por él mismo. Veía las necesidades de los demás y no las propias. Se ponía en el último lugar. Martín también nos enseña a llevar una vida de oración profunda. Recuerden que la oración debe ser el cimiento de nuestra vida, y es que para poder servir a los demás y ser humildes, necesitamos de la oración. Debemos tener una relación íntima con Dios. Martín también nos enseña a ser sencillos. Él vivió la virtud de la sencillez. Vivió la vida de cara a Dios, sin complicaciones. Por lo tanto, vivamos la vida con espíritu sencillo. Martín también nos enseña a tratar con amabilidad a los que nos rodean. Los detalles y el trato amable y cariñoso son importantes en nuestra vida. Los demás se lo merecen simplemente por ser hijos amados por Dios. Martín nos enseña también a alcanzar la santidad en nuestra vida, porque desde nuestro bautismo estamos llamados a alcanzarla día a día. Finalmente, Martín nos invita a llevar una vida de penitencia por amor a Dios, y eso significa que ofrezcamos esos problemas, esas dificultades, esas relaciones conflictivas como sacrificios a Dios. Que San Martín de Porres
nos bendiga, que te bendiga a ti y a tu familia. En tu camino presentó, en Historias que sorprenden, la vida de San Martín de Porres. Gracias por escucharnos. En tu camino, un programa para encontrar la meta.